Bueno, este es el tercer episodio de la serie de webinar que tenemos planificados con Plannerly. Entonces, aquí vamos a hablar sobre entonces, estos contratos en BIM. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar entonces para mejores contrataciones. Vamos a mostrar también unos demos. Entonces, el primer punto que vamos a abordar son los contratos de proyectos que van a ser hechos en minutos, ¿ya? Debido obviamente a plantillas que podemos tener ahí, vamos a generar un demo. Contratación en proyecto colaborativo, o sea, en instantes podemos ir colaborando dentro de un contrato y vamos a mostrar un contrato o un PEP, lo que le llamamos 2 en uno. Y al final vamos a tener una sorpresa entonces para ver cómo podemos enviar información a otros dispositivos. Entonces, ¿cómo van sus contratos BIM todos? ¿Han tenido algún problema? Bueno, nosotros sabemos entonces que los contratos, generar contratos en general, parten quizás de un copy-paste de algo o desde cero. Y ese desde cero es un tiempo que en general es un tiempo bastante extendido que nosotros consumimos, por lo tanto se demora bastante. Hay múltiples tareas que tenemos que hacer con distintos incluso plataformas que poco se conectan, ¿no es cierto? De importar o copiar elementos de otras partes, ¿no es cierto? Y también es difícil generar acuerdos con las partes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no llegamos nunca a un acuerdo certero de las partes porque nadie como que quiere realmente firmar el documento sin tener una revisión completa quizás con otras partes, ¿no es cierto? Entonces se genera este como espacio de que no es certero un contrato. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar estos tipos de contratos? Vamos a mostrar entonces en un demo que va a hacer Mario Los Ángeles ahora, de cómo podemos entonces generar esto, obviamente, en Plannerly. Así que, Mario Los Ángeles, coméntanos, por favor. Bien, entonces vamos a ver, pasarme por acá. Bien, bueno, como Sebastián comentaba, tenemos contratos que pueden ser complicados, que pueden tener mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo de un contrato en un minuto acá en Planetary. Tenemos entonces ya un proyecto creado, ¿no? Donde está muy, muy básico, es un proyecto que está vacío. Tiene algunos roles que agregamos acá, tiene alguna descripción, ¿no? Algo súper, súper básico. Nos vamos a crear entonces algún contrato. Y yo voy a arrastrar un documento Word que tengo acá, este que se ve aquí, y de una vez me arma o me estructura dentro de sus carpetas, ¿no? ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar en este proyecto? Entonces, en este caso voy a hacer un documento bastante sencillo donde voy a utilizar entonces estos campos inteligentes para empezar a agregar nombre del proyecto, por ejemplo, dirección o descripción. Vamos a poner la dirección, superficie, plazos, etcétera. De hecho, yo aquí podría agregar a, no sé, idiomas, normas de proyecto, etcétera. Todo esto que está acá está siendo un llamado inteligente, como lo vimos, creo que fue en el primer episodio, que viene de una información que ya yo tengo estructurada. Entonces, simplemente yo puedo gestionar la información de un proyecto, eliminando acá o agregando esta información, arrastrando un simple documento doc. Entonces, literalmente, puedo hacer un contrato en un minuto llamando a las personas necesarias a participar dentro de este proyecto. Todo este trabajo que yo tengo acá, yo igual puedo utilizar las plantillas inteligentes que tiene Plannerly, que yo puedo utilizar de mis propios proyectos, reemplazar y traer acá ya algunos templates que yo tengo modificados, que ya tengo creados o que ya tengo seteados, como también puedo empezar a trabajar con archivos propiamente tal, por ejemplo, de la ISO 19650, donde ya yo tengo acá plantillas de ejemplo que están en inglés, en diferentes idiomas, puedo utilizar las plantillas que están en español. Entonces, por ejemplo, ya yo podría añadir una plantilla de un plan de ejecución BIM, de un documento que está súper estructurado, que está todo en español y que yo simplemente tengo que empezar a agregar plantillas inteligentes de detalle del proyecto, quién es el propietario del proyecto, y aquí puedo yo agregar quién es el dueño del proyecto, cuál es el tipo de contrato, donde yo puedo agregar toda esta información. Entonces, literalmente, como decía Sebastián, podemos acá agregar personas que estén dentro de este proyecto
simplemente arrastrando una sección, ¿no? De esa forma yo igual puedo establecer quiénes son las personas que van a ver este contrato. Entonces, yo en este momento tengo todo en progreso que está disponible solamente para los espectadores y ahí yo empiezo y voy a ver entonces cuáles son los permisos que tiene cada uno. En este caso, Sebastián tiene un permiso de observador, así que en este momento no va a poder ver, pero si yo se lo cambio a gerente, él va a poder ver exactamente la información que yo acabo de agregar acá con un contrato. Entonces, si lo vemos acá, como comentaba Sebastián, literalmente pude hacer un contrato en un minuto. Ahora, yo tengo este contrato, ¿no? Y simplemente yo me puedo ir acá a las exportaciones y acá me voy a ir a exportar este mismo documento. Le voy a decir si quiero exportar esto en PDF, quiero exportar una portada, el contenido, la información del proyecto, las páginas, el contrato que ya estoy estableciendo, ¿no? Aquí empiezo a decirle aprobaciones, por ejemplo, Sebastián, quiero que vayas a hacer una aprobación y voy a exportar contrato 1, ¿no? Y se crea automáticamente el documento. Este documento, ahora como yo le dije a Sebastián que tiene que aprobar, a Sebastián le va a llegar una notificación, por eso se encuentra en estado de revisión, porque él tiene que firmar este documento. Entonces ahí yo puedo abrir este documento y ya tengo entonces un contrato que en este caso no tiene la firma de Sebastián porque está pendiente. Pero en el caso ahora para el segundo demo vamos a poder ver que se puede agregar todo tipo de firmas. Entonces, como les comentábamos, efectivamente pudimos crear un contrato gracias a plantillas, digamos, que pueden estar dentro de Plannerly, pero también pueden venir de un documento que nosotros ya tenemos o que nos envían. Entonces, se puede utilizar esa misma información, ¿no? Bien, Sebastián, entonces, lo Entonces hicimos. tenemos un contrato enseguida, colaborativo, ¿cierto? Donde podemos estar como equipo revisando y obviamente firmando. Em, entonces seguimos con el plan de ejecución BIM. En general, los planes de ejecución BIM, por ejemplo, el contrato que acaba de generar, cuando son de repente extensos, ¿no es cierto? Alguien lo lee, ¿no es cierto? Esto siempre queda guardado y la gente no lo lee. Entonces, ¿cómo podemos Y hacer que la gente sea más participativa dentro de esto? yo, por ejemplo, bueno, nosotros hemos trabajado en planes de ejecución BIM que tienen 60 páginas, por ejemplo. ¿Alguien puede leer este documento? ¿Alguien lo puede ver? Esto hace, Sebastián, que tengamos documentos que, como acabo de decir, súper extensos, generalmente tienen más de 10 páginas. De hecho, la plantilla del plan de ejecución BIM, del estándar BIM para proyectos públicos, tiene alrededor de 12 libros, que cada uno se va a ir, obviamente, complementando información. Hay planes de ejecución BIM en fase de construcción, por ejemplo, como les comentaba, tenemos 75 páginas, 80 páginas de construcciones de diferentes tipos de envergadura de proyecto. Entonces, generalmente es un documento súper extenso. Esto hace que esté aislado, porque generalmente esto tengo en un doc, lo tengo en Google Sheet, lo tengo en un Excel, lo tengo en una plataforma, lo tengo en un PDF. Existen como demasiadas desconexiones también con este entorno de trabajo o esta plataforma colaborativa, que si nosotros trabajamos en un entorno común de datos, muchas veces va a estar este plan de ejecución bien en un PDF que muchas veces no es editable, muchas veces no lo podemos versionar, muchas veces se queda ahí, digamos, trabajando, ¿no? Hay mucha dificultad para comentar, porque bueno, ahora con todas las suites de Adobe, igual yo puedo hacer quizás algunos tipos de comentario en PDF, pero esos comentarios tengo yo como cómo llevarles un registro. Si esta persona a mí no me envía nuevamente ese PDF, yo no puedo ver los comentarios que generó. Está súper desconectado finalmente. Yo los comentarios los puedo hacer en un PDF que puede estar desconectado de este mismo entorno, me la tienen que estar mandando por correo, por WhatsApp. Entonces, no hay mucha disponibilidad para comentar. Por lo tanto, se generan cuellos de botella al momento de aceptar, porque la gente se tarda mucho en revisarlo, es súper extenso, nadie se pone de acuerdo, podemos tardar semanas, meses, de hecho, en poder aprobarse un plan de ejecución BIM. Y les comento que por experiencia nos ha pasado, yo tengo como un mes esperando la aprobación de un plan de ejecución BIM porque son muchas personas las que tienen que trabajar revisando y aprobando este PEP y además dando los comentarios y además y nosotros ir revisando. Entonces, generalmente podemos estar 2 meses en un ciclo de comentarios y de aprobación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que consigan o podemos conseguir que entiendan que estos documentos son documentos contractuales y estos contratos?
Así que vamos Perfecto, a la... claro. Claro, vamos al segundo demo. Ahora que María Los Ángeles a mí ya me invitó a colaborar dentro de un contrato, nos vamos entonces a encontrar con cómo podemos nosotros colaborar dentro de esto, comentando quizás, aprobando quizás. Ahí nos va a comentar entonces María Los Ángeles. Bien, entonces tengo este plan de ejecución BIM que lo acabamos de crear y que vimos como este que está acá lo traje de una plantilla y este que está acá lo traje de un documento de externo. Entonces, por ejemplo, yo acá en roles voy a decirle acá a Sebastián, aquí, arroba Sebastián, por favor, revisa este punto. A Sebastián le va a llegar un comentario, ¿no? Y Sebastián entonces va a poder entrar colaborativamente a este segundo libro que se llama PEP. Y en ese momento ya empieza a tener una trazabilidad de esta información. Empiezo yo a generar iteraciones y puedo generar comentarios que van a estar siempre en vivo y, digamos, disponibles para todos. Además de que yo solamente no tan solo puedo generar un plan de ejecución BIM colaborativo, también puedo definir cuáles son los alcances y los objetivos del proyecto. Por ejemplo, nosotros acá podemos trabajar con importaciones de todos los hitos, por ejemplo, todos los equipos de trabajo. Ya, vamos a arrastrar entonces toda esta información, simplemente lo voy a arrastrar hacia allá y ya me genera automáticamente diferentes hitos que yo puedo trabajar con diferentes estados o diferentes entidades que vamos a ir trabajando para un modelo 3D, por ejemplo, que en qué estado o nivel de información vamos a trabajar. Esto es súper importante porque nosotros acá en Chile o casi que, sí, bueno, en Chile es como ley, digamos, trabajar por algo que se llama niveles de información. Entonces, esto que se muestra acá, este nivel de información, ya yo lo empecé a establecer dentro de cuando yo empecé a generar el proyecto. Le puse que la norma era esta norma de Plan BIM Chile, del estándar BIM para proyectos públicos, pero ustedes pueden trabajar, obviamente, con cualquier norma que muestre cuál es el nivel de avance de información que va a tener este proyecto, ¿no? Entonces me voy a nuevamente regresar al alcance y le voy a decir, mira, sí, efectivamente quiero que este masa vaya a ser un nivel de información 3 o lo puedo mover en nivel de información 2 o lo dejo en un nivel de detalle muy básico. Si se dan cuenta aquí más o menos va avanzando en su propia figura, ¿no? Y ahí yo empiezo a complementar de información, empiezo a generar diferentes requerimientos de información que van a ir siendo trabajados a la entidad correspondiente que yo voy a ir cargando. Entonces, voy haciendo de que mis entidades ya vayan teniendo un requerimiento de información que muchas veces puede ser adicional a lo que se requiere, ¿no? Entonces acá yo necesito información, voy a ir complementando y si se dan cuenta aquí va a ir apareciendo. Si yo a esto le adjunto un documento, me lo adjunta, nuevamente adjunté el mismo documento de doc y aquí vamos a agregar planos, vistas, secciones y ya cuando yo lo elimino me parece entonces que tengo tres tareas de verificación, un adjunto, un requisito de información, se lo asigno a un equipo, voy a agregarlo a un estado, esto está como propuesto. Entonces ya yo empiezo a tener un seguimiento y de una actividad que todo esto lo acabamos de crear acá mismo frente a todos nosotros. Entonces ya en este momento tengo una ficha que la puedo copiar, además la puedo eliminar, puedo tener un estado, que en este estado puede estar pendiente, iniciado, complementado, etcétera, un nivel de información, tareas, requisitos, adjuntos, etcétera. Y toda esta información que está acá, yo lo puedo exportar en CSV, lo puedo exportar para un formato Excel. Y también puedo empezar a trabajarlo dentro de estos dos estados. Entonces, Sebastián, a mí me empiezan a llegar notificaciones acá. Si se dan cuenta, Sebastián empezó ya a trabajar en la colaboración. Yo, en las mismas notificaciones me dice que falta parámetro de resistencia. Ya, entonces voy a ir acá y voy a buscar en las bibliotecas el parámetro de resistencia porque Sebastián me está pidiendo que pueda agregar eso. Esta colaboración a tiempo real dentro del mismo documento de requisito de información hace que todos podamos tener muchísimo más ágil nuestra colaboración. Entonces ya Sebastián empieza a agregar toda la información acá. Esto te estaba mostrando pantalla, Sebastián ha estado trabajando atrás de mí digamos, a tiempo real acá, así que ya hace 2 minutos se hicieron estos comentarios.
Entonces podemos nosotros empezar a trabajar en diferentes exportaciones. Ya yo le voy a decir acá que quiero exportar solamente la información de la arquitectura, solamente el scope que esté relacionado a la arquitectura, y ahí me va a empezar a exportar un Excel que esté solamente la información que es considerada para la estructura. Y luego, si yo me voy a la exportación en PDF, le voy a decir que nuevamente me exporte todo y que del alcance me exporte una cuadrícula, una línea de tiempo. Entonces vamos a poner aquí que esto es contrato 2. Vamos a poder por ejemplo, yo firme y bueno, Sebastián vuelve a firmar. Ahí me parece, y me parece de una vez este cliccito acá, que cuando se logra exportar, yo puedo darle acá, revisar. Me puedo decir cuál es mi firma, puedo usar una firma manual que yo puedo importar o puedo simplemente escribir acá, no sé, María Caripa. Ahí. ¿Ya? Entonces acepto que esto es una firma, empiezo a firmar y ya se agregó esta firma a mi documento. Entonces cuando yo empiezo a ver este documento, hay una firma que está pendiente acá, ahí lo había agregado, entonces aparece como toda la información del proyecto, todos los hitos, imágenes del proyecto, toda la información referente a el plan del propio plan de ejecución BIM, y me voy a ir un poquito más rápido para acá abajo para que podamos ver también que puedo exportar el scope. Bueno, ahí está, esto es todo de plan de ejecución BIM, y aquí puedo ver también el alcance. Si se dan cuenta, aquí tengo también la misma masa, y luego de hecho puedo ver cuál es una línea de tiempo en el caso de que yo le haya agregado tiempo a esto. Así que toda la gestión, digamos, de el trabajo puedo seguirla en un formato editable que puede ser en un Word, en un Excel, y próximamente también se puede hacer en XML, que esto se vincula, y lo vimos en el episodio anterior, que se vincula con todas esas plataformas como Revit, Archicad, Solibri, que también puedo yo exportar como toda esa información de mis contratos, ¿no? Recordamos que también del alcance tú puedes filtrar con respecto a lo que esté aprobado versus lo que tú dejaste como propuesto, por ejemplo, en el Exactamente, alcance, acá. Acá yo puedo según los filtrar filtros. por hitos, puedo filtrar por los equipos de trabajo, por ejemplo, si filtro por arquitectura, solamente lo que le había asignado yo a Sebastián ahora, por miembros de los equipos, puedo limpiar y puedo agregar, por ejemplo, los estados propuestos nuevamente, filtrar por el estado que yo mismo acababa de filtrar, o por carpetas. Por ejemplo, si yo lo filtro por hito, podría dejar solamente lo que esté en coordinación 3D. Así que esto yo lo veo como bastante bueno para poder llevar un control hacia los modeladores y hacia los coordinadores. Hay algo que se llama Master Information Delivery Plan, algo que se llama Task Information Delivery Plan, Manuel entrega la MIDE, que es Matriz de Información de Entidades, que es para acá, para Chile, que es un Excel extenso, larguísimo, que nosotros tenemos que estar editando siempre. En muchos casos nosotros acá podemos tenerlo y podemos ya poder traerlo como una biblioteca. Por ejemplo, aquí también hay plantillas de diferentes hitos. Si ustedes saben español, tienen más contenido que pueden igualmente ir trabajando. Yo siempre digo que hay que aprovechar como todas las matrices o todas las plantillas que uno ya la misma plataforma te presenta o te trae. Bien, entonces, efectivamente vimos que tenemos también un plan de ejecución mismo, un contrato que es colaborativo, ¿no? Perfecto, entonces nosotros tenemos sabido que es un contrato, o sea, entendemos que es un contrato y por lo general un contrato cuando ya se firma este es estático, ¿cierto? Eh, y, y eso es un contrato, eso es algo que uno firma, es estático y no cambia, ¿cierto? A contrario del PEP, ¿ya? Que nosotros sabemos que es un documento que va cambiándose, ¿no es cierto? Que está, como le dicen, es un documento vivo, ¿ya? Que puede ir sufriendo modificaciones en el tiempo con respecto obviamente, al recurso humano, ¿cierto? Porque hay personas, obviamente, que dentro de un proyecto salen, otras entran, ¿cierto? Dependiendo de los alcances que uno puede ir teniendo dentro del proyecto y también con respecto a los usos que se le van dando al modelo. Entonces, uno pudiera entender que el PEP, siendo un documento tan importante, pudiera ser contractual, siendo este vivo. ¿Qué pasa con las firmas, por ejemplo? ¿Qué pasa con las aprobaciones de este documento? Entonces,
¿Podríamos tener eso? Claro, yo creo que un plan de ejecución BIM, como decía Sebastián, podría ser también muchísimas otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos tener contrato, que es este documento, que es escrito, que está legal, que está vinculable, que se puede hacer, es algo obviamente contractual, y el plan de ejecución BIM es este documento que está tipo. Entonces, con Planetly, lo que podemos hacer es hacer un documento que efectivamente tiene dos cosas, ¿no? Es un documento contractual y vivo, digamos, que podemos nosotros tener un nivel de compromiso, un nivel de contratación, es un documento que es legal, ¿no? O sea, te refieres a que este PEP puede ser un 2 en uno, puede ser en realidad un contrato y a la vez puede irse actualizando con un Lleva programa, tiempo ¿cierto? colaborativo. Efectivamente, sí va a ser siempre un documento, dos en uno, digamos. Entonces, este documento que es un contrato que está archivado, que está dentro de mi misma plataforma, y a la vez es un documento que está vivo, que está siendo comunicado para todos, que está siendo colaborativo para todos. Así que sí, efectivamente es un documento dos en uno. Y ahí vamos a ver entonces cómo podemos nosotros llevar esta gestión del documento dos en uno. Ya una vez tenemos entonces nuestra definición de alcance y de plan de ejecución BIM, dentro de las exportaciones que yo puedo trabajar, bueno, obviamente yo aquí puedo agregar cualquier otro tipo de información, puedo filtrar, puedo agregar más contenido, puedo agregar obviamente más personas, puedo definir, por ejemplo, vamos a agregar acá más plantillas, por ejemplo, de un diseño de arquitectura básico, por ejemplo, lo arrastro acá a mi proyecto y ya se empieza a cargar toda la información. Entonces yo aquí le voy a decir, por ejemplo, a estas planillas, a estas losas que me aparecen acá, que estos están completados, que están verificados y que le puedo seguir agregando toda la información que acabamos de ver, requisitos de información que ya voy a ir ingresando, archivos adjuntos que simplemente vuelvo a arrastrar una especificación técnica, puedo arrastrar unas imágenes de detalles, algún tipo de garantía, por ejemplo, etcétera. Yo puedo aquí agregar cualquier tipo de información y ir asignando y entonces en ese momento se me va a ir agregando la información. Hay algo súper importante dentro de esta misma plataforma donde, si ustedes se dan cuenta, acá aparece esto que se llama versiones. Entonces, esto es maravilloso en el caso de que nosotros empecemos a trabajar en estos contratos que son dos en uno, ¿no? Vamos a exportar nuevamente, ¿no? Entonces yo aquí voy a exportar, puedo obviamente ir filtrando por cada una de las exportaciones, ¿no? Vamos a exportar cuadrículas, detalles, informaciones adicionales, aprobaciones, documentos, esto aquí lo podemos ver, se puede ver para todos los equipos, se puede ver solamente para el gerente, arquitecto, etcétera. ¿Quién puede aprobar este contenido, ¿no? Dentro de los ajustes, esto no lo habíamos comentado, pero yo aquí puedo cambiar el tipo de letra que voy a ir trabajando, en qué formato, ¿no? Establecer alguna otra portada, si yo quiero, por ejemplo, que ahora sea de esta forma, o quiero agregar la imagen del proyecto propiamente tal, establecer un encabezado, un pie de página, donde puede ser mi logo, donde puede ser la información que ustedes necesiten, cómo se estructura el plan de ejecución BIM, si quieren que se lleve por hoja o quieren reducir papel, que generalmente está recomendado esto, cómo quieren que se vea la información, etcétera. Yo configuro cómo está mi documento y empiezo a trabajar en el versionamiento, ¿no? Vamos a exportar esto, contrato 3. Vamos que es este nuevo contrato, ¿no? Entonces, ya aquí podemos ver que tenemos diferentes niveles de acceso, que son las personas que están viendo. Esto aparece solo los administradores y en este caso, como soy administradora, lo puedo ver. Pero acá aparece ya que puede verlo el gerente, el dueño del proyecto, el arquitecto y el gerente de la construcción, ¿no? Y empieza a versionarse o empieza a irse trabajando en diferentes como estatus o en diferentes niveles, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar vamos a irme atrás y voy a empezar me voy a ir al plan, perdón. Entonces vamos a irnos a exportar, a manejar estas nuevas versiones, ¿no? Entonces yo aquí le puedo decir, mira, al momento de exportarlo, no, Sebastián no había hecho los comentarios que yo le solicité, ¿no? Entonces le digo que exporte ya una nueva versión. Entonces ya en este momento tengo una versión donde Sebastián aparece en los comentarios. Pero esto lo estamos haciendo, digamos, de forma automática, ¿no? Yo acabo de darle clic y se versionó. Pero también yo puedo establecer una serie de parámetros de tiempos
de poder revisar quién va a ser la persona, por ejemplo. Necesito que esto me haga una exportación cada, no sé, una semana, por ejemplo, los días miércoles, y que se haga en una hora en específico. ¿Y quién lo hace? Va a hacerlo, no sé, Sebastián. ¿Y cómo se va a llamar? Tu actualización de plan de ejecución BIM, y se va a enviar al Excel, perdón, al correo, y también me va a hacer una nueva versión acá. Entonces, todos los miércoles de cada semana, este plan de ejecución BIM automáticamente se va a actualizar, sin yo estar aquí yéndome a exportaciones, actualizar para exportar. Entonces, yo siempre voy a tener aquí la última versión que va a estar disponible para quien yo vaya agregando dentro de mi proyecto. Entonces Entonces, eso, entonces eso hace que yo pueda firmar este documento semanalmente, revisando obviamente los cambios que se fueron decidiendo durante la semana. O sea, hace que este sea básicamente un PEV contrato semanalmente que se va actualizando dentro de la misma plataforma y en un mismo documento. ¿Es así? exacto. Claro, y recordemos siempre que un plan de ejecución BIM es este documento que define cómo y cuánto van a ser llevados cada uno de los procesos dentro de un proyecto, y que siempre un proyecto tiene cambios. Aparecen nuevas personas, aparecen nuevos hitos, aparecen nuevos, no sé, niveles de información, aparecen nuevos requisitos. Siempre se está actualizando este documento. Y, o sea, por más de que nosotros ya podamos irnos acá y exportar, qué bueno es que podamos tener esta actualización de forma automática, que puede ser cada semana, cada 15 días, no sé, o cada entrega, porque generalmente nosotros, por ejemplo, yo en proyectos de construcción que manejo plan de ejecución BIM, tengo que entregar la actualización de un PEP una vez al mes. Entonces, una vez al mes tengo que yo irme al documento, exportarlo. Entonces, si lo manejamos de esta forma, simplemente yo a final del mes me voy aquí y descargo la versión 3. Ahí se me hace la versión 3 y ya yo tengo la nueva versión. O de si lo hago de forma automática como está se va a ir, digamos, actualizando. Yo simplemente me voy a ir a descargar ese PDF o ese Word y lo puedo ver, digamos, siempre a tiempo real. Genial. Así que de eso se trata, como tener este documento 2 en 1. A ver, me voy para este lado. Bien, Sebastián, entonces. Perfecto, entonces podemos entender que gracias a Plannerly podemos lograr este documento que se transforma en un documento 2 en 1. O sea, en realidad es el contrato y también se puede mantener vivo de acuerdo a semanalmente o de acuerdo a lo que se estime conveniente, ¿no es cierto? Según lo que mostró María de Los Ángeles con respecto a la programación de cómo esto se puede ir automatizando para que vaya generando unas nuevas versiones. Entonces eso hace que este contrato, que si bien sabemos que un contrato es algo estático, funcione de forma también viva cada semana, ¿no es cierto? Que cada semana cada persona puede irlo revisando y aprobando que esto realmente se mantenga sólido, ¿no es cierto? Y coherente con todas las decisiones que se han tomado durante el proyecto. ¿Qué más tenemos entonces? Un bonus. ¿Cómo entonces podemos enviar ciertos datos a otra aplicación? No sé si nos puedes comentar eso, María de Los Bueno, Ángeles. sí, pues sí. Bueno, además de lo que se vio en el episodio 2, que en el chat Luis dejó las grabaciones, igualmente ustedes pueden verlas. Nosotros con esta exportación que se puede hacer en Excel, en Word, en PDF, podemos vincularlos a diferentes plataformas. Por ejemplo, nosotros podemos llevar un contrato a un entorno ya mucho de contractual, a Conex Procore mediante un PDF, digamos. O sea, por ejemplo, yo en proyectos de construcción trabajo con Aconex, cuando se trabaja en proyectos ya de minería se trabaja con Aveva, ¿cierto, Sebastián? Aveva. Una vez, entonces Así estos es. documentos los podemos empezar a vincular. Y no tan solo con estas plataformas ya de más que todo de gestión de la construcción o de gestión de contratos, sino que también podemos trabajar con estas plataformas de que ya te pueden mostrar parámetros o te pueden mostrar datos como Power BI, digamos, simplemente exportando o trayendo este Excel Métricas. de este scope, podemos entonces vincular métricas automáticamente en un archivo como, por ejemplo, ya, o una plataforma, una aplicación como Power BI. Así que si vieron el episodio 2, si no lo vieron, ahí está en el chat, donde vimos que se pueden entonces establecer parámetros de búsqueda con la creación del scope con un archivo XML que se va a ir directamente a tu Revit, ArchiCAD, Solibri, Vincola para poder establecer
una serie de parámetros que pueden ser parámetros de revisión o parámetros que podamos nosotros ingresar al modelo. También podemos exportar los documentos que son contractuales, como contratos hiper, a estas aplicaciones. Así que, Sebastián, ¿cuál fue el resumen de hoy? ¿Cuál es En el resumen? resumen, entonces, ¿qué vimos? Vimos entonces cómo preparar un contrato en minutos, ¿ya? Los pasos sencillos para, del episodio, perdón, de pasos sencillos para una contratación. Vimos cómo hacer un contrato en minutos. Ustedes vieron que en un minuto, gracias a unas plantillas que tenemos y a estos etiquetas inteligentes para poder ir llenando distintos tipos de documentos, podemos hacer contratos en minutos. Luego también este contrato, que lo generamos en poco tiempo, podemos hacerlo colaborativo, es decir, con más gente y pedir aprobaciones a las personas indicadas en minutos también, ¿ya? Y instantáneamente. Y también podemos entender que un PEP podríamos lograr que sea un documento legal, ¿no es cierto? Un contrato en el cual este documento se transforme en un ente vivo, es decir, que se vaya actualizando semana a semana con las debidas también autorizaciones y actualizaciones que se tienen que ir aprobando por cada uno de estos documentos. Entonces, y además también vimos estos tips que nos acabas de comentar tú sobre que podemos exportar ciertos elementos en otros formatos para que estos formatos puedan ser llevados a otras aplicaciones para lograr una interoperabilidad desde Plannerly. Bien, Así que eso, María de Los Ángeles. ¿Qué viene para el nos vemos próximo episodio? entonces en el cuarto episodio, donde vamos a ver cómo entregar estos documentos BIM a tiempo. Este cuarto episodio ya va a ser para el mes de diciembre. El 14 de diciembre vamos a estar entonces en el cuarto episodio, donde es cómo entregar tus proyectos BIM a tiempo. ¿Cuáles son estas sugerencias para llevar una mejor gestión del proyecto? Así que Perfecto. eso es lo que teníamos planificado para hoy. Muchísimas gracias a todos entonces por acompañarnos.